pero sí se los hice bien completos para que ya le quede para clínica. Vamos a hablar que es una enfermedad caracterizada por signos y síntomas respiratorios y una limitación al flujo aéreo persistente. Acá la clave es la palabra persistente, ¿sí? Que la va a diferenciar del asma. Persistente porque cuando hacemos una espirometría, que no sé si saben cómo se hace, primero se hace una espirometría, se le da salbutamol y después se le hace otra espirometría. En el caso del asma, por ejemplo, en la primera espirometría y en la segunda hay cambios, ¿sí? Porque estas personas sí responden a la broncodilatación. Pero en el caso del EPOC, ellos no responden, ¿sí? Por eso decimos que es persistente. Esto se da por anomalías en las vías respiratorias, principalmente por la exposición a partículas o gases nocivos, vamos a pensar siempre en el tabaco, pero también existen muchísimas otras causas, por ejemplo, las personas que calefaccionan la casa o cocinan con la combustión de biomasa, o por ejemplo pensar en enfermedades laborales, en los mineros, por ejemplo, y obviamente también existen patologías congénitas que predisponen a tener EPOC, como por ejemplo el déficit congénito de la alfa-1 antitripsina. El asma, como dijo el profe recién, también puede evolucionar al EPOC. La clínica es la clínica de todas las enfermedades pulmonares, básicamente, que es disnea, tos crónica y expectoración. En realidad yo acá no tendría que haber puesto expectoración, sino más bien producción de esputo, porque no todos lo van a expectorar justamente. Dentro de lo que es la patogenia de la enfermedad, se caracteriza básicamente por la inflamación crónica de todo el pulmón, de las vías, del parénquima y de la vasculatura. Esto va a llamar a macrófagos, a linfocitos TCD8 y a neutrófilos al pulmón. Esto es lo que van a hacer es liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa y principalmente proteasas, que son enzimas, por ejemplo la elastasa, que lo que va a hacer es aumentar la proporción de proteasas y disminuir la proporción de antitripsina, que sería una antiproteasa. Esto va a condicionar cambios fisiopatológicos, ¿verdad? La inflamación va a producir engrosamiento de la vía aérea e hipertrofia de las glándulas mucosas con el aumento de la producción de moco. Esto va a llevar a la obstrucción de la vía aérea. Por otro lado, el aumento de las elastasas va a producir destrucción de las paredes alveolares y pérdida de la elasticidad pulmonar. Esto lo que va a llevar es al colapso bronquiolar expiratorio. Acuérdense siempre que el problema es expiratorio, tanto en el EPOC como en el asma. Esto va a producir atrapamiento aéreo, aumento del volumen residual, con disminución de la capacidad expiratoria forzada, principalmente afectando el BEF sub 1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, cuánto aire puede exhalar una persona en un segundo con su fuerza máxima. También hay, bueno, fusión de alvéolos con la formación de bullos y por ende hay un aumento del riesgo de neumotórax secundario. Hay disminución del área de intercambio, por ende hay hipoxemia progresiva y en casos más avanzados hipercapnia. Tenemos que saber también que va a haber afectación cardíaca. La hipoxemia va a llevar a vasoconstricción pulmonar, por ende hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. Esto se conoce como cor pulmonale, es decir, es una insuficiencia cardíaca derecha que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca global. Vamos a tener tres tipos de personas EPOC. Una va a ser el enfisematoso, el otro va a ser la bronquitis crónica, y en el tercer lugar, que es el más infrecuente, es el asma crónico persistente. ¿Todos los asmáticos van a tener EPOC? No. O sea, son personas de larga evolución que no tuvieron ningún tipo de control y en el que hay remodelado de la vía aérea, es decir, que ya va a limitar el flujo aéreo. Bien. Cuando pensamos en el enfisematoso, pensamos en el pink puffer, no sé si se acuerdan, el soplador rosado. Esta es una definición netamente anatómica, por ende el diagnóstico también es anatómico. Es la dilatación anormal de los espacios aéreos distales al bronquíolo por la destrucción justamente de las fibras elásticas del pulmón por las proteasas. Lo que va a hacer el tabaco, principalmente la nicotina, lo que hace es actuar como quimiotáctica, o sea, llama a muchas células, por eso hay muchas enzimas, pero por otro lado actúa sobre las antiproteasas, inhibiéndola por la producción de radicales libres. Como comenté antes, también existe el déficit congénito de la antiproteasa, principalmente de la alfa-1 antitripsina, que es la A1A. Estos van a ser personas que no fumaron en su vida, que son muy jóvenes y que tienen presentaciones más graves del EPOC. Y cuando pensamos en el enfisematoso, ¿me están escuchando? Sí. Ok. Cuando hablamos del enfisematoso, tenemos que pensar en una persona que es básicamente Don Ramón. Vamos a pensar en un pink puffer, pink, o sea, rosa,
porque mantiene relativamente una buena oxigenación, no está cianótico como va a estar el que tiene la bronquitis crónica. Por otro lado, decimos que es soplador porque lo que va a hacer es expirar lentamente para generar presión positiva y que no se colapsen los bronquiolos. A esta persona va a tener principalmente disnea, ¿sí? Que va a ser lo característico grado 3, grado 4, es decir, a leves esfuerzos o directamente en reposo. La tos pasa a un nivel secundario. Son personas de bajo peso porque respirar les cuesta mucho, o sea, hacen mucho esfuerzo, mucho músculo, accesorios utilizados. Entonces, tiene que decidir entre hablar y comer, básicamente. Así por eso siempre están muy flacos o directamente caquéxicos. El tórax en tonel se va a dar por un aumento del diámetro antero-posterior, esto por la hiperinsuflación. Si le hacemos una radiografía a esta persona, vamos a ver los campos pulmonares radiolúcidos, es decir, bien negros, con una disminución de los hemidiafragmas, con una horizontalización de los espacios intercostales y con algo que se llama el corazón en gota, que es el corazón bien pequeño, justamente porque están estos pulmones bien insuflados. Por otro lado, tenemos a la persona con bronquitis crónica. Esta es una definición netamente clínica, que es tos y expectoración durante 3 meses al año por 2 años consecutivos, dado una hipersecreción del árbol bronquial. Acá la disnea es más bien leve, de grado 1, grado 2, y lo que predomina va a ser la tos productiva y recurrente con una expectoración mucosa. Hay hiperinsuflación, sí, pero es moderada, y justamente lo que predomina es la tos. Bueno, como hay aire atrapado en estas personas, porque ven, no sé si se ve un cursor o algo, pero bueno, fíjense bien en el bronquio que está dibujado ahí, va a haber edema de la pared y va a haber moco, por ende va a disminuir la luz, entra al aire, pero tiene problema para salir justamente en la aspiración. Entonces va a haber una disociación BQ, que es la disociación ventilación-perfusión, justamente porque hay áreas ventiladas y no perfundidas, y áreas perfundidas pero no ventiladas. Esto lo que va a llevar es que este paciente sea un retenedor de dióxido de carbono, por ende va a haber acidosis respiratoria hipercápnica, por lo cual este paciente en general está cianótico. Otra de las grandes características de esta persona es que es el fenotipo que suele tener el cor pulmonare, justamente por la vasoconstricción pulmonar. Y cuando hablemos de el azul abotargado, siempre vamos a pensar en la estrella de América, en Sandro. Es más, si muchos no lo conocen, la enfermedad de POC, tipo, hay gente que ni siquiera la conoce como POC, sino como la enfermedad de Sandro. Así que vamos a pensar en Sandro. Azul, porque está cianótico, abotargado, viene de edema, justamente por la insuficiencia cardíaca. Y la diferencia a nivel de la radiografía es la cardiomegalia, es decir, no tiene más el corazón en gota, sino en un corazón bien grande y la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico, bueno, con clínica, con los antecedentes de exposición al tabaco o a otras sustancias, radiografía. La tomografía se reserva para dudas diagnósticas o en general va a ser para screening. Y el gold estándar es la espirometría, justamente como hablábamos hoy temprano, con un patrón obstructivo, es decir, una disminución de la relación BEP-1, capacidad vital forzada, menor de 70, y sin la reversibilidad. Es decir, que si yo veo el BEP-1 de la segunda espirometría, no tiene cambios con respecto al primero. Pasando al tratamiento, es bastante similar en el asma, no es similar, sino que usamos los mismos fármacos, ¿sí? Dentro de los objetivos a plantearnos es prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas de esta persona y reducir las exacerbaciones. Acá no hablamos de crisis, sino que hablamos de exacerbaciones. La base va a ser el abandono del tabaquismo. Nada de lo que hagas después va a servir si esta persona no deja de fumar, ¿sí? No es tema de esta clase, tampoco es tema de fármaco, pero sepan que existen fármacos para dejar de fumar, que no solamente requieren de la psicoterapia, ¿sí? Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tener el tratamiento farmacológico de mantenimiento y el tratamiento de las exacerbaciones. Vamos a tener 2 pilares. Por un lado, los broncodilatadores y por otro lado, los corticoides inhalados. En esta enfermedad sí se usan los corticoides, pero sí hay como que son bastante limitadas las situaciones en las que se usan. Mientras que los broncodilatadores sí es la base del tratamiento. Vamos a tener los agonistas beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos, exactamente los que usamos en el asma. Y vamos a tener los de larga duración y los de corta duración. Cuando vean la L, piensen en long action. Y cuando vean la S, piensen en short action, ¿sí? Entonces, larga duración es long action, que van a ser los LABA en el caso de los agonistas beta-2.
o los LAMA en el caso de los anticolinérgicos. Mientras que hablamos de short action, será SABA para agonistas y SAMA para anticolinérgicos. Dentro de lo que son los corticoides pueden utilizar de cualquiera. En general es el budesonide, pero puede ser mometasona, fluticasona o beclometasona. Bien, dentro de lo que son los broncodilatadores agonistas beta-2 adrenérgicos, sabemos que, desde tercero se supone, se unen a receptores beta-adrenérgicos asociados a proteínas GS. Lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico, inhibir la fosforilación de la miosina y disminuir el calcio intracelular. Esto lo que va a llevar es a la relajación del músculo liso bronquial. Pero, como preguntaban hoy temprano, también tiene un efecto antiinflamatorio, porque inhiben la liberación de mediadores, disminuyen la permeabilidad vascular y aumentan el clearance mucociliar, que era lo que hablamos hoy, ¿sí? La clasificación es de acción corta o de acción larga. Dentro de lo que son los SABA, que ahora más los voy a nombrar así, el principal es el salbutamol, inicia a los 40 o 50 segundos y dura unas 3-6 horas, ¿sí? En general tomen 4. Otro ejemplo que les puse, que es la terbutalina. Dentro de lo que son los LABA, vamos a tener los dos más importantes, que son el formoterol y el salmeterol. Miren el formoterol, que inicia en 1 a 3 minutos y dura 12 horas, mientras que el salmeterol va a iniciar a los 20 minutos y también dura 12 horas. Bueno, ahí les puse otros ejemplos, pero no hace falta que lo sepan. Dentro de lo que son los efectos adversos, tenemos que pensar en justamente todos los efectos que tiene el simpático, ¿verdad? Temblor, taquicardia, palpitaciones, cefalea, insomnio, calambres y la hipocalemia. Van a ver cuando estudien más adelante que también son el salbutamol, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de la hipercalemia, o sea, cuando tenés mucho potasio. Y las precauciones, justamente, si sabemos que da taquicardia, bueno, tener cuidado cuando se usan en la taquiarritmia, en la cardiopatía isquémica, en el hipertiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, y como causan hipocalemia, claramente en la hipocalemia hay que tener cuidado. La contraindicación es básicamente la hipersensibilidad, y son categoría C en el embarazo. ¿Saben qué significa categoría C? Que los riesgos superan los beneficios. Al contrario, no me acuerdo. Que los efectos, tiene efectos adversos en animales, pero que no se han probado en humanos. Entonces lo que van a hacer es usarlo solamente si el beneficio es mayor al riesgo. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos los anticolinérgicos. En el pulmón va a predominar el tono muscarínico. Entonces va a haber inervación parasimpática a través del nervio vago, que estimula la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas, se une a los receptores muscarínicos del músculo liso y de las glándulas y produce normalmente broncoconstricción y secreción de moco. Ahora, como este fármaco lo que va a hacer es inhibir los receptores M3 en el músculo liso, claramente me corta toda esta cadena y me produce lo opuesto, es decir, broncodilatación. La clasificación es la misma que en el anterior, de acción corta, de acción larga. Dentro de los que son de acción corta tenemos el bromuro de ipratropio, tiene un inicio de acción a los 15 minutos y dura entre 4 y 8 horas. Y el LAMA, que serían los de larga duración, tenemos el bromuro de tiotropio, un inicio de acción a los 30, bueno, ahí puse mal, es un inicio de acción a los 30 minutos y dura hasta 24 horas, mientras que el glicopirronio, un inicio de acción a los 5 minutos y dura 24 horas. Con que se aprendan esos dos está bien, los otros se los puse para completar nada más. Dentro de los efectos adversos tenemos que pensar justamente todo lo opuesto a lo que haría el parasimpático. Sabemos que el simpático es el sistema sucio, así que sería todo lo opuesto a eso. Hay sequedad de boca, hay tos, hay retención urinaria, hay disuria, constipación, mareos, somnolencia, taquicardia y un agravamiento del glaucoma de ángulo cerrado. Igual sepan que la mayoría es de ángulo abierto, así que no van a tener mucho problema con eso. Dentro de las precauciones va a ser todo lo que sea obstrucción vesical, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata y obviamente el glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de las contraindicaciones, que haya hipersensibilidad a la atropina o algunos de sus derivados. Y lo que son los bromuros, los dos, tanto los SAMA como LAMA, son categoría B, el resto son categoría C. Que sea categoría B significa que no hay evidencia de riesgo en humanos, o sea que sí se pueden usar. A la hora de plantearnos el tratamiento de estos pacientes, esto es más de clínica, pero bueno, se los digo rápido, van a tener que utilizar dos escalas. Una se llama CAT y otra se llama MMRC. El CAT lo que hace es evaluar la cantidad de síntomas que tiene en la vida diaria y cuánto le repercute a este paciente. Cuando tenemos menos de 10 síntomas, hablamos de poco sintomático. Cuando tenemos un CAT mayor a 10, es un síntoma significativo. Mientras que el MMRC
lo que va a hacer es basarse nada más en la disnea. O sea, qué tan fuerte es esa disnea. De 0 a 1 es pocos síntomas, mayor a 2 síntomas significativos. Y de acuerdo a estas dos escalas y a cuántas exacerbaciones tenga este ser humano durante un año, te va a plantear esto, que es el GOLD, que es la Global Initiative, y no me acuerdo cuáles eran las otras siglas, que es la asociación justamente que regula todo lo que es el EPOC, todas las guías. Lo que hace es plantear 4 grupos, el A, el B, el C y el D, de acuerdo a cuántos síntomas tienen y de acuerdo a cuántas exacerbaciones por año tienen. De ahí nos va a decir que usemos un fármaco o 2 fármacos, o cuál fármaco es mejor que otro para esa situación. Dejo que se lo lean si quieren, porque no es parte de esta clase, pero por ejemplo algo que me llamó la atención es que en aquellas personas que tienen muchas exacerbaciones por año, el principal fármaco siempre va a ser los anticolinérgicos, justamente porque tienen mayor prevención de exacerbaciones. En el D, que sería el último grupo, son personas que son muy sintomáticos y tienen mucho riesgo de exacerbación, es decir, tienen más de 2 por año o una que requiere una hospitalización, se usa la triple terapia, es decir, LABA, LAMA y corticoides inhalatorios. Fíjense que justamente cuando estás en el peor del eslabón, ahí justamente te ponen el corticoide, si no, no estaría indicado, ¿sí? Y bueno, también hay fármacos de segunda o tercera línea, como son la citromicina, que eran para qué se le da un antibiótico. Bueno, se le da un antibiótico como prevención antibiótica, pero también porque es antiinflamatorio e inmunomodulador, ¿sí? Después hay otras drogas como roflumilaz, etc. Dentro de lo que son las exacerbaciones, esto va a ser el empeoramiento de uno o más de sus síntomas. Tengan en cuenta que estos pacientes conviven todo el día con la disnea, con la tos, con la expectoración, o sea que cualquier cambio ya lo notan, o sea, por más que siga teniendo disnea siempre. Entonces, esto va a requerir de un tratamiento por parte del equipo médico. GOLD, justamente que es la iniciativa global, las divide en leves, moderadas o graves, de acuerdo a si solo requieren del tratamiento broncodilatador, si requieren de los broncodilatadores de corticoides o de antibióticos, o si requieren hospitalización. Como estamos hablando de exacerbaciones, justamente lo que vamos a usar son los short action, porque queremos un efecto más rápido, ¿sí? Entonces vamos a usar SABA o SAMA, o los dos, justamente. En general se usan los dos. Y los fármacos de elección van a ser el salbutamol y el bromuro de ipratropio. Yo les puse las dosis para que les queden, pero no entran, ¿sí? Y dentro de lo que son los corticoides, no van a usar corticoides inhalatorios, sino más bien corticoides sistémicos, que pueden ser vía oral o endovenoso, de acuerdo a si hay o no tolerancia oral, ¿sí? Puede ser prednisona, hidrocortisona o metilprednisolona. Se pueden usar antibióticos de acuerdo a si hay o no sospecha de infección bacteriana. Existen unos criterios, que son los criterios de Antonisen, y los antibióticos a usar son comunes, la amoxicilina ácido clavulánico, macrólidos, o cuando hay riesgo de pseudomonas, porque estos son pacientes que en general se los internan reiteradas ocasiones, sí se pueden usar levofloxacina u otros antibióticos más complejos. Y obviamente siempre la oxigenoterapia, ¿sí? Y nada, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Yo le agregaría, hay un tema más clínico en acá, la importancia de esto. Bien dijiste que era, bueno, un tratamiento crónico, como toda enfermedad crónica. Estamos viendo que se da por vía inhalatoria, y acá es muy importante la actuación del equipo de salud, tanto médico como farmacéutico, en la consejo y educación permanente para el uso correcto del PAP. Si no tenemos un uso correcto del PAP para la aplicación, van a aparecer disminución de los efectos, claro, porque la molécula no llega a donde queremos que actúe, y si estamos hablando en el caso de corticoides, aumento de los efectos adversos porque permanece más en la boca. Entonces, la técnica es importante. Aclarar que ahí vos lo había puesto en el cuadro también anterior, de nebulizaciones. Sí. En el caso de exacerbaciones agudas, donde, a ver, la técnica del PAF, que requiere una expiración completa, la acción, la aspiración, el mantenimiento de 3 a 5 segundos, creo que la guía dice más, hasta 10. Sí, son 10. Pues esa molécula para que llegue lo más profundo posible, a una persona está literalmente boqueando por aire, me acuerdo estaba ese
pone contra la ventana para poder respirar buscando aire, no le podemos pedir que sea estricto en eso. Bueno, para eso están las nebulizaciones que permiten de manera sin tanta participación del paciente, más que simple hecho de respirar, de que llegue en mayor cantidad, nada más. Entonces, eso le aclararía. Tarea para usted en la parte clínica, ver y hacer énfasis en las técnicas de uso correcto de los PAF. No es lo mismo que el PAF de aerosol, no es lo mismo el polvo y demás. Todo eso hay que verlo. Profe, ¿todos los PAF tienen que hacer lavaje bucal o no? Sí, porque por la boca es una zona de absorción. Y mientras menos absorba y llegue a circulación sistémica, mejor, menos efectos adversos, tanto para los beta 2, tanto... Hay todos los efectos adversos que se nombraron de beta 2, de anticolinérgicos, responden, o sea, son raros, son infrecuentes por la vía inhalatoria. Pero si hay una mala técnica y la mayor cantidad de la molécula queda en la boca, sí se va a absorber. Entonces, por eso es relevante la correcta técnica de aplicación. Lo mismo para los corticoides. Lo mismo para los corticoides. Bueno, no sé, preguntas que quieran hacerles. En caso de los ancianos también, yo leí de glaucoma por el uso incorrecto también del PAF, también podría pasar, ¿sí? Es que sí, todo efecto adverso de estos fármacos fuera del respiratorio, ya sea el efecto adverso cardíaco, la taquicardia de los beta 2, la retención urinaria de los anticolinérgicos y demás, está producida por la absorción sistémica. Mientras menor sea la absorción sistémica, menos probabilidad de esos efectos adversos. ¿Cómo logramos reducir esa absorción sistémica? Bueno, que la técnica de aplicación sea la más efectiva y correcta posible, que esté el menor tiempo de contacto con mucosa, sobre todo la oral, y demás. Bueno, si no hay más preguntas, muy buenas las presentaciones. Así que nos veremos en la próxima. Disculpen la